Hola, muy buenos días. Qué gusto recibirles en esta primera edición de MBD Noticias, inaugurando el mes de junio. Ya se nos pasó medio año. Ya se fue, exactamente. Buenos días y saludo para todos. Una mañana que está muy fría aquí en Montevideo. ¿Taroco me dijo? 3 grados la temperatura a esta hora, ¿eh? Y bueno, recordemos además que estamos bajo una ola de frío que comenzó el pasado lunes y que se extenderá justamente hasta hoy cuando el Inumet, actualice la situación. Pero bueno, el frío se hace sentir en este arranque de junio. Ya vamos a mostrarle cómo está el clima a través de las placas de Inumet en esta mañana de 1 de junio. La mínima prevista para hoy, como habíamos dicho, era de 1 grado. Ahora tenemos 3. 11 será la máxima para hoy, no se va a modificar mucho. No, la verdad que no, poca amplitud térmica. Mañana también estará el cielo algo nuboso, 3 y 12 las temperaturas extremas para el jueves. ¿Y qué pasará el viernes? El viernes seguimos igual, también cielo nuboso, algo nuboso, mínima de 3, máxima de 14 grados. Vamos a estar promediando los 14 grados entonces en esta semana que, arranca el mes de junio. Vamos a contarle algunos de los temas que vamos a estar trabajando hasta las 8:30 aquí en esta primera edición. Sí, exactamente. Analistas advierten el riesgo de una escalada de precios por el incremento del precio de los combustibles desde esta medianoche. Estudiantes de IABA organizados van a convocar a 2 sentadas en esta jornada y caceroleadas. Esto será en el marco de una protesta porque con lo que consideran malas inversiones en el centro de estudio y también una censura justamente a esta protesta que van a realizar en esta jornada. En 2021 se registró un descenso de los siniestros de tránsito en Montevideo. Ayer se presentó el informe. Hubo 16 por día con un desenlace fatal de 92 casos. Muy bien, hablando de tránsito, vamos a mostrarles las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Todo lo que pasa, como siempre, ustedes lo ven a través de las redes sociales de la Intendencia de Montevideo, en @IMTránsito, @MBDTransporte. Así está de movida la ciudad a esta hora en la capital. Algunos cortes y desvíos previstos por el CGM. Sí, exactamente. Presten atención porque O40 entre Arenal Grande y República va a estar cortado hasta el 6 de junio. Ajá. Ramón Márquez y San Martín hacia Boulevard Artigas estará cortado hasta el 7 de junio. Juan Ortiz, desde Ignacio Núñez hasta Agustina Abreu. Hoy será el corte de 7 a 9:30 de la mañana. Lo mismo pasa en Maldonado. Sí, exactamente. Maldonado desde Charo hasta Frugoni. Hasta las 13 horas va a estar cortada la circulación por esas calles. Algunos datos que nos cuenta el Centro de Gestión de Movilidad. Bien. Como decíamos al inicio, desde la hora cero de esta jornada se incrementó el precio de los combustibles. Exactamente. Bueno, el Poder Ejecutivo decretó un aumento de 1,50 pesos para la nafta Super 95 y 3 pesos para el gasoil 50S, que es el más usado por el sector productivo. En cambio, el precio del supergas se va a mantener en su valor actual como ya se había anunciado días atrás. También subió el precio del litro de nafta premium y del gasoil, menos utilizados que los antes mencionados, y en ambos casos el ajuste fue de 1,50 pesos. El incremento es el 9º desde que empezó el gobierno y el 5º de este año. Bueno, y muchas voces han hablado en la previa y vamos a analizar qué pasa ya con el ajuste, este nuevo aumento, 9º, como decíamos, en lo que va de este gobierno. Vamos a requerir a esta hora la voz de Guillermo Franchi, referente del movimiento Un Solo Uruguay. Franchi, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo toma el movimiento Un Solo Uruguay este nuevo aumento de los combustibles? Buen día, ¿cómo están? Bueno, indudablemente que esto preocupa porque no es el único insumo que ha venido incrementando, pero sí lo ha venido haciendo en forma permanente desde los últimos 10 meses para acá. Sobre todo el gasoil, que es el combustible fundamentalmente utilizado en el transporte y obviamente que en el agro, pero mayoritariamente en el transporte. Una de las cuestiones que preocupa, si bien reconocemos el esfuerzo, vamos a poner entre comillas, que ha hecho el Poder Ejecutivo por mantenerlo siempre por debajo de la recomendación de URSEA. No nos olvidemos que con la ley de urgente consideración quedó establecido que la referencia de URSEA, de la referencia de paridad de importación, iba a ser la que determinara los incrementos o las bajas en los precios en el surtidor, más allá de que el Poder Ejecutivo se reservaba la potestad de la fijación de precios.
Y esto lo quiero recalcar porque durante muchísimos años, por lo menos en los últimos 10 años anteriores, siempre tuvimos un precio en el surtidor mayor al de la paridad de importación. O sea que claramente ahí lo que estaba sucediendo era que había unas enormes transferencias hacia rentas generales a través de ser rehenes de una empresa monopólica estatal, por lo cual teníamos que pagar el combustible al precio que el Poder Ejecutivo determinara. En este caso seguimos pagando el combustible al precio que determina el Poder Ejecutivo, pero queremos ser sensatos en esto y decir que desde hacía muchísimos años no nos pasaba de que la paridad de importación estuviese por encima del precio de referencia. No quiere decir esto que la situación no preocupe, no quiere decir que hay inclusive algún hecho que contrasta con el relato del propio gobierno en tratar de combatir la inflación. No quiere decir esto que preocupa enormemente que el gasoil haya subido en estas 9 subas consecutivas un 61%, mientras que las naftas han subido el 38,5%. Eso quiere decir que, más allá de ese relato, de ese discurso de que es un gobierno que entiende la situación del agro, que entiende la situación del sector privado, bueno, a mí me gustaría que explicaran por qué el gasoil ha tenido un incremento, yo no le diría el doble que las naftas, pero parecido. Claro, Franchi, 61, 38. Antes de que asumiera este gobierno era como muy claro hacia dónde, bueno, ustedes apuntaban las críticas y tenían apoyo además en este caso, por ejemplo, del Partido Nacional, entre otros partidos, por lo menos en parte de los reclamos. ¿Cuál es el interlocutor que sienten ustedes que está escuchando estas demandas que se mantienen, a la que ustedes, bueno, hace ya más de 4 años están llevando adelante? No, yo creo que nadie escucha. Lamentablemente pasa eso y lo tengo que reconocer. O sea, todos escuchan mientras son oposición o mientras están en campaña electoral, o casi todos. Después de asumido se termina eso. Después, y más en estos casos donde se dan estos gobiernos, tanto en la izquierda como en la derecha, de coaliciones donde vemos que es más la discusión interna entre los socios de las coaliciones que lo que se escucha a la gente. Nos pasó con el Frente Amplio, claramente. El Frente Amplio no entendió qué era lo que estaba pasando, pese al diagnóstico que el movimiento le puso arriba de la mesa. No lo quiso entender. Y creo que este gobierno, si bien tiene un relato que sí, que entiende, que comparte, bueno, nosotros vemos que no hay avances en políticas de desarrollo, en achique del Estado, como en bajar el gasto, en achicar el Estado, en volverlo eficiente. Achicarlo no quiere decir hacerlo desaparecer, sino hacerlo eficiente y bajar, que sería la forma más eficiente de bajar la inflación, es bajar los costos y la presión tributaria que hay sobre toda la cadena productiva y comercial hasta que llega al consumidor. Entonces, mientras estas cosas no se den y mientras los gobiernos, sea del pelo que sea, no estén dispuestos a trabajar en estas cosas, y sí, la discusión política, y todo se centra en la discusión política, va a ser muy difícil, muy difícil. Franchi, en el final, entonces, en el marco de esto que usted decía, en el nadie escucha, ¿se puede llegar a volver a ver a un solo Uruguay en las rutas, cortando rutas como antes? Sí, por supuesto. Por supuesto, se puede volver a ver en las rutas o se puede volver a ver en cualquier lugar, como siempre lo hemos hecho. Lo que sí me parece que ya está bastante descartada es la posibilidad de volver a pedir alguna reunión con las autoridades, porque de todo lo presentado, de todos los documentos presentados, nunca tuvimos una sola respuesta. Bien. En estos 4 años y medio de trabajo se ha elaborado mucho y lamentablemente ni siquiera una respuesta negativa, pero el movimiento sigue firme, sigue estando ahí, sigue marcando las cosas que queremos que estén mal independientemente de quién gobierne, y eso lo vamos a seguir haciendo. Bien, Guillermo Franchi, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Vamos con otros asuntos? Sí, vamos con otros asuntos. Decirles que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores va a reconsiderar
Hoy el pedido de juicio político contra Alfredo Sánchez, el alcalde nacionalista de Florencio Sánchez en el departamento de Colonia. Pero también hubo otros temas en la jornada de ayer. Sí, tienen que ver con el presidente Lacalle Pou, quien reconoció al expresidente Tabaré Vázquez como creador del plan Ceibal. Justamente esto ustedes saben, cumplió 15 años el plan Ceibal como es denominado ahora, y en la ceremonia no se hizo referencia al expresidente Vázquez, impulsor justamente del plan Ceibal. En ese marco, justamente Lacalle Pou ayer, en el lanzamiento del proyecto de que sería artesanal allí en el departamento de Colonia, hizo uso de la palabra y reconoció justamente a Vázquez. Ayer cumplía 15 años el plan Ceibal. Quizás lo único que me parece que faltó ayer, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vázquez, y que después siguió durante estos años, y que hace a una continuidad en las políticas nacionales. Y qué importante es para los educandos que reciben una computadora y se pueden tecnificar y pueden estudiar a larga distancia, pero también qué importante es para un productor, en este caso quesero. Porque si bien un gobierno empieza un plan y después lo descontinúa, ¿para qué sirvió el esfuerzo? El Frente Amplio va a analizar las explicaciones que el próximo 7 de junio brindará el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Parlamento en régimen de comisión general, y después va a analizar cuáles serán los pasos que seguirá. Sí, de todos modos, el coordinador justamente de diputados del Frente Amplio, Gustavo Olmos, entre otras cosas, afirmó en conferencia de prensa que la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en materia de seguridad ya fracasó. El Frente Amplio nunca define si va a pedir la censura o no antes de escuchar al ministro. Escucharemos las explicaciones, lo que es claro, y vamos a hacer mucho énfasis en eso, es que hay un absoluto fracaso en la política de seguridad, que el gobierno y la coalición en toda la campaña electoral durante el gobierno del Frente Amplio creía que esto era llegar y solucionarlo. Evidentemente están fracasando, y las respuestas que está dando el ministro Heber han dejado mucho que desear para revertir esta situación. Y en esa misma conferencia, pero previamente, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había considerado que el modelo del gobierno de coalición también fracasó en su conjunto y no estaban preparados para gobernar. Sí, ayer le preguntaron por estas mismas críticas al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. La verdad que te tendría que preguntar cuál es de ella, porque todos los días es una crítica diferente. Tengo un bibliorato de críticas de Fernando Pereira. La verdad que Fernando Pereira está a veces y le digo mucho respeto y hasta con cierta sonrisa, y que además tenemos una vieja relación. A veces tiene la doble condición de mantener la presidencia del PIT-CNT y la presidencia del Frente Amplio. La verdad que no he encontrado de que Fernando Pereira tiene este nuevo rol un día que elogie alguna medida del gobierno, ni siquiera aquellas que siguen adelante política general del Frente Amplio. Por eso las críticas de Fernando Pereira es un dato de la realidad. 177 personas murieron en siniestros de tránsito en los primeros 5 meses de este año. Según la UNACEF, la mayoría fue en rutas nacionales. Sí, un dato preocupante para el secretario ejecutivo de la UNACEF, Jorge Alfaro, que es que gran parte de las muertes en ruta se dieron sin asistencia sanitaria en los lugares accidentados. Sí, según un estudio de la UNACEF también, el costo que tiene para el país de estos accidentes, de estos siniestros de tránsito, es de 1.500 millones de dólares. Hasta el día de ayer, 177 fallecidos. Lo que son, te digo más, 108 fallecieron en ruta, 69 en departamentales, digamos en las distintas ciudades, en total 167, que son 7 menos que igual periodo del año anterior. ¿Cómo fallecieron? 117, 66% fallecieron sin haber recibido asistencia, en el lugar. Eso es un punto para nosotros estratégico brutal. En algún momento se estuvo trabajando, estaba pensando en la adquisición de helicópteros, no por nuestra parte, sino por salud pública, otros que colaboren con el tema. ¿Cuáles son los puntos rojos que tenemos en el país? Digo, esto me refiero a ciudades, carreteras nacionales, a caminos vecinales, a lo que sea.
tenemos puntos rojos, te marcan la zona de alta siniestralidad. Pero a veces te llevas una sorpresa, vos podés pensar que las carreteras son malas, que los caminos son desastrosos, que los autos están todos mal. Todo, bueno, la ruta 8 que empieza en ese tramo de Punta Arenas tapando todo ruta 8, es todo punto rojo. ¿Por qué? Salimos a hacer un relevamiento de la carretera y llevas la sorpresa que toda la señalización está correcta para todos los caminos, las calles que van a cruzar o llegar a la ruta 8 con los carteles de pares que proceda el paso correspondiente. Con lo que quiere decir esto que es absoluta falta de respeto a las señales y las indicaciones y lo correcto. Y el manejo imprudente también es uno de los factores preponderantes a la hora de que se generen accidentes. Sobre este mismo tema, la Intendencia de Montevideo brindó justamente su informe y ayer dio a conocer datos. Hubo 5.895 siniestros de tránsito, 849 menos que en el año 2019, año previo a la emergencia sanitaria. Y si hablamos de fallecimientos, fueron 92 los fatales y las personas que más vulnerables están en el tránsito fueron las más afectadas. Estamos hablando de peatones, ciclistas y motociclistas. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes es de 6.6, que es la más baja del país, la mitad del promedio nacional. Y eso, digamos, bueno, se hace en base a un trabajo de coordinación y de actividad y de acciones basadas en la evidencia, es decir, lo que llamamos nosotros buenas prácticas. Las realidades municipales son bien diferentes y por lo tanto, digamos, bueno, las acciones también tienen que adaptarse a cada realidad. Y hay municipios complejos, digamos, los que están sobre todo más a la periferia, donde los controles también tienen que intensificarse, pero siempre acompañados de la policía, porque son a veces lugares medio complejos, y a su vez en la construcción de acciones que permitan disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Los controles se hacen, digamos, y los controles se hacen en esos municipios también, hay que intensificarlos y para eso precisamos ese trabajo conjunto también con la policía, porque no es posible hoy mandar equipos de inspectores de tránsito a lugares medios complejos donde pueden ser y han sido agredidos, y por lo tanto el trabajo conjunto con la policía es fundamental. Y el otro elemento fundamental también es que pasa en las rutas del departamento, porque en las rutas del departamento los inspectores de tránsito no pueden actuar, digamos, ahí tiene que actuar la policía caminera y tenemos que articular las acciones, es decir, no puede haber una frontera, digamos, que separe lo que es la zona urbana de las rutas nacionales. Muy bien, momento de hacer una breve pausa en esta primera edición de MB Noticias. A la vuelta vamos a tener más información, como siempre, Ya habíamos anunciado que la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores pedirá la reconsideración del juicio político contra Alfredo Sánchez. Estamos hablando del alcalde nacionalista de Florencio Sánchez, en Colonia, condenado por varios delitos contra la administración pública. La comisión fue convocada para este martes para reconsiderar la resolución adoptada en la sesión del 24 de mayo en relación con el pedido de juicio político de Alfredo Sánchez, exalcalde de Florencio Sánchez. Sánchez, conocido como el alcalde de las Mil Gauchadas, fue condenado por varios delitos contra la administración pública por su gestión al frente del municipio. La justicia lo imputó a pedido de la fiscal Sandra Fleitas por delitos de fraude, asociación para delinquir, concusión, cohecho, encubrimiento y falsificación ideológica. También fueron condenados su hijo, edil departamental, y otras personas vinculadas al alcalde. En este marco, la Junta Departamental de Colonia presentó una acusación de juicio político contra Sánchez en el Senado, donde con votos de la mayoría oficialista, la comisión rechazó el pedido bajo argumentos formales. Se consideró que el artículo 296 de la Constitución no alcanza a los alcaldes y se señaló la eventual inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Descentralización. Sin embargo, tras las críticas de la oposición y de sectores del oficialismo, la bancada de gobierno decidió reconsiderar el caso y dar trámite a la acusación de juicio político que, en caso de que prospere, Sánchez podrá ser apartado del cargo.
Vamos a algunas informaciones del panorama internacional. El presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió la promoción del uso civil de las armas durante su gobierno y además afirmó que así podrán defender a la patria de quienes quieren imponer un cambio de régimen y promover el comunismo. Esto de cara a las elecciones que se van a celebrar en el mes de octubre y en las que el expresidente Lula da Silva es el favorito y las amenazas de resistir un resultado adverso al estilo de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a enaltecer este martes sus políticas volcadas a armar a los civiles y afirmó que así podrán defender a la patria de quienes quieran imponer un cambio de régimen y promover el comunismo. Una cosa muy importante para un pueblo. Algo importante para el pueblo que quiere vivir en paz y en alegría. Pueblo armado jamás será esclavizado. El arma de fuego en las manos de los ciudadanos de bien, más que defender a su familia, pasa a defender también a la patria. Más que defender a su familia, él pasa a defender a su patria. Bolsonaro, en un claro mensaje de campaña anticipada de cara a las elecciones de octubre, en las que intentará renovar su mandato, aludió así sin tapujos, aunque sin nombrarlo, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, candidato del centro izquierda y que hasta ahora encabeza todos los sondeos. El líder de la ultraderecha también reiteró su desconfianza en las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde el año 1996 y sobre las cuales sostiene sin prueba alguna que propician los fraudes, pese a que desde entonces nunca se denunció una irregularidad. Soy un presidente que cuando joven juró dar la vida por la patria y junto con el pueblo, ahora más que eso haremos por nuestra libertad. Nós faremos pela nossa liberdade. Las constantes referencias de Bolsonaro a las armas en manos de civiles y sus críticas al sistema electoral han despertado temores de que en caso de una victoria de Lula da Silva no reconozca su derrota y anime a sus seguidores a resistir en forma violenta. Muy bien, y desde Brasil nos vamos hasta el IABA porque hay una movida importante allí por parte de los alumnos. La información, como siempre, hasta ahora la trae Luca Veloz en su móvil. Luca, buen día. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar también. Estamos en las puertas del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, como usted lo dijo, porque los estudiantes están movilizándose a partir de las 9 de la mañana. Habrá una sentada del gremio estudiantil en las escalinatas y están reclamando por dificultades edilicias. Ya desde el año pasado vienen reclamando por condiciones de estudio mejor. Estamos con Lucía Archetti. ¿Qué va a pasar acá y cuál es la reivindicación? Bueno, acá vamos a hacer una sentada estudiantil. La idea es hacer un poco de ruido. Las reivindicaciones son que tenemos techos que se nos caen, que sentimos que no se está destinando el presupuesto necesario a los arreglos del liceo y que hace años es una problemática que venimos arrastrando también. O sea, esta situación está así por lo menos desde 2018. Y bueno. En la previa de esto también han sufrido una represión, dice allí en la invitación a esta movilización. ¿Qué pasó? Sí, bueno, nosotros colgamos una pancarta hace poco, que no es esta, es otra que habíamos puesto, que decía, hay presupuesto para pintura, pero no para infraestructura. Hubo órdenes de que se bajara esa pancarta, no se nos esclareció bien la situación, y bueno, en cuanto a eso seguimos movilizándonos. Perfectamente. Lo de las condiciones en que se viven, ¿qué pasa? Los salones, llueve, hay dificultades eléctricas. Sí, total. Tenemos salones que se llueven, tenemos agujeros en el techo, que el más chico tiene un diámetro de 1 metro, se ven las vigas del techo desde los agujeros. Tenemos un ascensor que estuvo en funcionamiento menos tiempo del que no estuvo en funcionamiento, que dificulta un montón la accesibilidad del liceo. Y bueno, hay un montón de cuestiones en todo el liceo que dificultan mucho la seguridad. Muchísimas gracias a Lucía Archetti. En un rato, en Ciudad Viva, vamos a estar en medio de esta movilización aquí con los estudiantes. Son miles los que pasan por el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Además, es uno de los centros referentes de nuestro departamento. Es importante lo que pasa aquí, compañeros.
Totalmente, Luca, totalmente. Muchas gracias por tu trabajo allí. Vamos a volver en Ciudad Viva en un rato nada más, mostrando y contando lo que está pasando allí. Muy atendible los reclamos también de los estudiantes y también parte del cuerpo docente que muchas veces se suma justamente a los reclamos, ¿no? Ya en el último minuto de MBD Noticias vamos a decirles que este miércoles comienza en el municipio B una serie de sesiones descentralizadas. Para eso estamos en contacto rápidamente con Chabela Ramírez, porque la primera sesión será en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Chabela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, no estamos teniendo contacto con Chabela. La primera sesión se va a desarrollar hoy a las 18 horas, primero poniendo algunos temas del orden del día y luego a las 19 se podrá participar vecinas y vecinas que lo quieran hacer. Esto, no la estamos escuchando, ¿no? No la estamos Vamos a intentar una vez más. Chabela, ¿nos escuchás? Bien, bueno. O no la escuchamos nosotros. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Igual vamos a tener la información más adelante. Obviamente vamos a compartir esta actividad que Pilar estaba contando en la edición mediodía de MBD Noticias. Nosotros estamos en el final. Nos vamos ahora a Ciudad Viva y nosotros nos estamos reencontrando a las 8 en punto en MBD Noticias con las primeras informaciones de la mañana. Quédense con nosotros.